Derivado de esta gran problemática que surgió del jefe Diego, que resultaba que tenía un adeudo de 900 millones de pesos, resulta que el día de ayer comentaba con Ciro Gómez Leiva, este solapador de corruptos, sicario de la información, precisamente que no tenía ningún adeudo. Después de admitir que sí había un adeudo y de decir que iba a pagar los impuestos, dijo que él no tenía ningún adeudo. Está queriendo corromper las autoridades en la 4T. Esto claramente es una seña de burla hacia las autoridades, por lo cual Don Albino, que hoy me dejó encargado su canal, hizo este planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador. En sí hizo dos planteamientos que vamos a ver a continuación, pero en el que nos vamos a basar en este video es lo que respecta con el jefendejo Diego Fernández de Ceballos. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal ACM Canal 54, compartas este video y le des manita arriba, porque el señor Albino casi le digo, oye, arriesgaste la vida a hacer esa pregunta, ¿no? Pero bueno, dice, todo es por los amados chairos, como debe de ser, ¿no? Aquí puro chairo de corazón, miedo ni a la muerte. Pero bueno, vamos a ver lo que está pasando en este momento, porque el día de ayer, fíjense bien, las declaraciones son fuertes, ¿no? Que Ceballos no debe ni un solo centavo de predial. Fíjense bien, después de que el Universal, de que saliera este escándalo de que debía 900 millones de pesos con multas y recargos, porque desde hace 26 años no pagó impuestos el señor, pues dice que ahora que no debe impuestos. Esto lo declaró con Ciro Gómez Leiva, y como solapador del prianato que es, pues claro, ¿sí? ¿No? Ciro Gómez Leiva dice, no, sí, Ceballos no debe ni un peso. Lo publicó en sus redes sociales, obviamente explotaron porque la gente no es tonta, ¿no? Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Y aquí está la declaración que da Ciro Gómez Leiva, bueno, que dio Ceballos en su programa y que él compartió precisamente en su espacio informativo. Por lo cual el día de hoy el señor Albino hizo esta pregunta, don Albino Córdoba, y pues vamos a ver lo que pasó en la mañanera. Establecido, es un proceso, les digo, observado por la ONU. Vamos a ver, ahí está. Muy bien, mire, seguimos con Albino. Sí. Buenos días, señor presidente, buenos días, señor secretario, a todos. Muy buenos días a todos. Un pequeño derecho de réplica. Aquí se ha dicho que yo soy de ACM Canal 54, Torreón, Coahuila, que nos manda Morena, que nos mandan los comités estatales. Yo solamente quiero aclarar por mi parte que no pertenezco a ninguna organización, que vengo con mis gastos propios, que no percibo ninguna prestación de presidencia, que trabajo bajo mi propia responsabilidad y con mi propio esfuerzo. Creo que también debe ser respetado, porque se debe hablar con verdad. Señor presidente, en esta mañana le saludo y pregunto, está en boga el tema Medina Mora, el ministro. No es el primero que renuncia, en el 93 hay un antecedente. No es en sí la renuncia de Eduardo Medina Mora, pero está sujeto a una investigación. En el 93 pasó algo similar con un ministro que incluso terminó sus días en prisión y luego en su casa en prisión domiciliaria. La pregunta sobre el tema es concreta. A pesar de estar acusado de proteger a un empresario violador, aquel ministro, y de la investigación que lleva la UIF con Medina Mora, ya se habla de que no pierda sus saberes económicos, es decir, sus emolumentos, sus percepciones. Y la sociedad pregunta, pues, estoy en el capítulo 4 del artículo 94. ¿Usted considera que hay, porque luego no solo no pierden su respetabilidad, señor presidente, luego también tampoco pierden el salario? ¿No sería necesario revisar las leyes para que no haya ambigüedades por el punto de referencia que doy al 93 de un ministro que ya renunció y que nunca perdió su salario, que no son tampoco cualquier cosa, son de los
burócratas dorados, machuchones, presidente de los que ganan mucho. Y en ese mismo contexto preguntarle, ahora aparece el señor Diego Fernández de Ceballos, dice que todos debemos pagar impuestos. Bueno, yo pago impuestos desde siempre, pero él dice que ya no debe. Y entonces el juego de los 990 millones, digo, de los 245 millones de impuestos del rancho allá en Querétaro, del municipio de Colón, pareciera pues que hay una serie de circo mediático, político, porque ya sale también pues, a los adversarios de la Cuarta Transformación, Partido de Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, para decir que usted no nombre a un ministro carnal, como si no conociéramos el pueblo mexicano al menos, cómo se elegían antes y cuál era el procedimiento de elegir ministros, como se ha hecho esta vez. Solo que parece que no les gusta que lo elija el titular del Ejecutivo y sin embargo le corresponde, porque así lo marca la ley, enviar la terna. Preguntarle sobre estos dos temas así rápidamente, presidente. Su opinión, señor. Sí, mire, no sé, cuando hay una renuncia, en este caso, creo que hoy el Senado va a resolver sobre este asunto. En definitiva, pienso que ya no se puede estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que sí tiene una pensión autorizada. Creo que este no es el caso, pero hay que verlo legalmente. Acerca del pago de impuestos, pues todos estamos obligados a pagar impuestos y ya se ha ido avanzando en este propósito porque no se va a permitir que haya privilegios fiscales. Anteriormente se hacían acuerdos arriba para condonar impuestos a los influyentes. Habían mecanismos legales, la llamada consolidación fiscal, por ejemplo, en donde una empresa importante también era dueña de otra o de varias empresas menores, entonces se distribuía la utilidad en la empresa importante y en las otras que eran virtuales prácticamente, fachadas. Y como se distribuían las utilidades entre todas, el resultado era de que no había ganancias y a veces hasta pérdidas. Y por lo mismo no se pagaba impuesto. Este fue un mecanismo creado desde el presidente Echeverría, porque es interesante, ¿no? Se habla de la confrontación de empresarios con el gobierno de Luis Echeverría, pero ahí surgió, en ese sexenio, la consolidación fiscal. Y la apariencia es otra, de que
hubo confrontación permanente. Sin embargo, en ese sexenio es que se inicia este procedimiento, este mecanismo para dar trato preferencial a los llamados grandes contribuyentes. Y eso se mantiene durante todo el periodo neoliberal, más mecanismos como la condonación de impuestos y últimamente mecanismos francamente violatorios de la Constitución, de las leyes, mecanismos fraudulentos como la facturación falsa, que eso se pone de moda hace 10 años y empiezan a haber despachos protegidos por el poder para falsificar facturas y no solo no pagar impuestos, no solo llevar a cabo evasiones en el pago de impuestos, sino hasta para cobrarle o sacarle dinero a Hacienda. Delincuentes de cuello blanco. Entonces, todo eso se está revisando y yo celebro que hay aceptación por parte del pueblo en que se terminen con todas esas prácticas, que no es posible que toda la carga en el pago de impuestos la lleven los trabajadores, la clase media, la población en general, y que existan grupos privilegiados. Ya hay más conciencia. La vez pasada hablé incluso de cómo el licenciado Diego Fernández Ceballos acepta de que tenía esta deuda por pagar y la reconoce y da la cara y ofrece ponerse al corriente. Pues así, todos. Es lo mismo de la corrupción, o es una variable de corrupción que no se vea como una gracia el que no se paguen los impuestos, que no se le aplauda al corrupto, que se estigmatice la corrupción, pero dice que no se vea bien a quienes no actúen con honestidad. Eso es parte también de la transformación, es parte del cambio. Lo otro que planteaste es... Sí, es que ahora dice Diego Fernández Ceballos que no debe. Bueno, es otro. Hay un tema que poco se toca. En 10 meses, primer año de gobierno, en la cuarta transformación. Bueno, ahí tenemos cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador es fuerte y claro, ¿no? El jefe Diego el jefendejo, porque muchos dicen no le digan el jefendejo, va a tener que pagar impuestos quiera o no. Eso quiero que quede bien claro. Segundo, él
empieza a decir, a mostrar cómo en sexenios anteriores ellos sabían quiénes debían impuestos y quiénes no, y también muestra la obviedad de que Salinas de Gortari le perdonó al jefe Diego, obviamente porque le dejaron ganar la elección, y también Vicente Fox Quesada, también Enrique Peña Nieto, también el borracho Calderón, y así sucesivamente. Pero dice, ahora se tiene que ver mal la corrupción, no más privilegios para nadie. Con esto queda bien claro quién es el jefe aquí. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con todos tus amigos. Si eres nuevo, suscríbete a este canal. Y pues nada, te voy a dejar aquí un video para que lo vayas a ver, o dale click a este video para que lo vayas a ver. Nos vemos hasta la próxima.